La historia nos presenta a un grupo de aventureros frente al castillo del rey demonio listos para entrar. El que parece ser el líder pregunta si ya están listos. La maga contesta que sí, además menciona que ya investigó los poderes del rey demonio y sus súbditos, así que sabe que el Yuga podrá vencerlo. El líder exclama que sí, lo vencerán todos juntos. De esta manera ven cómo se abren las puertas y en el interior múltiples ojos aparecen desde la oscuridad. Al deshacerse de todos ellos se topa con un demonio. Este les pregunta si acaso ellos son los héroes que pretenden matar al rey demonio, pues de ser así, primero tendrán que vencerlo a él. Sin dudar, la maga le lanza una poderosa bola de fuego, pero el demonio la neutraliza con facilidad. Se ríe diciendo que es demasiado débil, y si acaso ese es el nivel del grupo del héroe. En eso el espadachín arremete contra él, sin embargo cada uno de sus ataques son evadidos, y es devuelto a su sitio de una patada. Viendo la situación en la que se encuentran, la maga de apoyo potencia las habilidades de Yuga. Este lanza su poder definitivo. No obstante, el demonio utiliza Endless Dark y termina devorando su poder. Al vencer a todo el grupo del héroe, sana sus heridas. Entonces descubrimos el motivo. Está enamorado de la peli celeste. Mientras apreciaba su belleza, llegan sus súbditos. Estos se le preguntan si piensa rematarlos. El demonio contesta que no. Les ordena sacarlos del castillo y dejarlos en un pueblo humano cerca de allí. Los tres le hacen caso, aunque a regañadientes. Le advierte que si sigue haciendo eso le volverán a regañar. El demonio contesta que le da igual, y mientras ve cómo se los llevan, se despide de su angelito. Pasado un mes de eso, el joven demonio es llamado por el rey demonio. Su asistente personal le pregunta a nuestro protagonista si es cierto que el grupo del héroe lo ha desafiado una y otra vez sin poder vencerlo en ninguna ocasión. Este se lo confirma. Entonces el asistente de nombre Saeki le pregunta por la cantidad. Nuestro prota contesta que ya van 13. Siendo ese el caso, Saeki se ríe de ese héroe por no poder vencerlo. En eso el rey demonio comienza a hablar. Le pregunta a nuestro protagonista por qué no los mata. Este contesta que simplemente no vale la pena acabar con seres tan insignificantes. El rey demonio le da una última advertencia. Si él no acaba con ellos, hará que sus subordinados se encarguen de ello. Nuestro prota sabe que ellos no podrían vencer a los héroes, además que su amada está entre ellos, así que no teniendo otra opción, promete que se encargará de todo. Dicho esto, va de vuelta a su habitación. En el camino menciona que los héroes verdaderamente son lo suficientemente fuertes como para vencer al rey demonio, ya que si bien no pueden contra sus habilidades rotísimas, poseen la fuerza suficiente como para vencer al rey demonio. Sabiendo que la próxima vez será su última oportunidad, idea un plan. Nuevamente vemos a los héroes frente a él. Yuga y Raven hacen un ataque en conjunto, pero de igual forma son repelidos. Nuestro prota contraataca mandándolos contra el muro. Al ver esto, las chicas se coordinan. La sanadora los va a curar, mientras que la maga lanza varios hechizos. Por un momento piensa que lo venció, pero nuestro protagonista sale ileso de la explosión. La maga agotada se pregunta cómo puede ser tan fuerte. Nuestro protagonista, por su parte, observa a su amada dando su mayor esfuerzo por curar a sus compañeros, cosa que lo enamora mucho más. Actuando como un villano, empieza a reír. Le dejan claro que por mucho que peleen, nada cambiará, pues siempre les ganará. Pese a esto, el héroe vuelve a usar su ataque definitivo, aunque como era de esperarse, nuestro prota sale sin ningún rasguño del ataque. Le pregunta al héroe si todavía no se da cuenta. Nunca podrá vencerlo. Yuga exclama que eso da igual, puesto que de todas formas deben acabar con el rey demonio. Siendo ese el caso, nuestro prota les ofrece un trato. Los dejará pasar si dejan a la sacerdotisa. Yuga se niega, pero la maga y la misma sacerdotisa le dicen que lo haga. Sin más remedio, el héroe termina aceptando, prometiendo a su compañera que volverán por ella. Estando a solas, la peli celeste le pregunta a nuestro prota por qué hizo que se quedara. Nuestro tímido prota intenta explicarse, pero la sacerdotisa no lo escucha y le dice que no piensa rendirse sin antes luchar hasta el final. De este modo le lanza un rayo de energía. Nuestro prota le pide que espere un segundo, saliendo ileso del ataque. Aclara que solo quiere hablar. Finalmente nuestro protagonista se presenta como Yoki. Ella le pregunta para qué le dice su nombre, si igual la matará, y ese es el punto. Yoki no la quiere matar, ya que de haber querido, lo habría hecho desde el principio. Entonces la sacerdotisa le pregunta de qué quiere hablar, admitiendo que se enamoró a primera vista de ella y quiere que salgan juntos. Por un momento todo se queda en silencio, hasta que la sacerdotisa reacciona, gritando al no creer lo que está pidiendo. Ambos estaban sonrojados. La peli celeste no sabe ni qué decir y tartamudeando se disculpa, pero no quiere
quiere nada con él. Esto devasta al pobre demonio, diciendo que se acabó y solo quiere morirse. La sacerdotisa con pena le pregunta si está bien, pero decide no bajar la guardia, levantando su báculo y le dice que ni crea que va a distraerla con eso, activando de nuevo a Holly, pero al ver que no reacciona ni se mueve y ni siquiera respira, desactiva su hechizo y le pregunta por qué no se defiende. Yoki le comenta que porque acaba de rechazarlo y ahora le da igual, solo quiere morirse. La peliceleste le advierte que no le agarre de tonta, pero le está hablando en serio. Yoki nos cuenta que aunque viva, seguirá atrapado en este lugar, solo dejan que salga cuando atacan algún asentamiento humano, pero él no quiere hacer nada de eso. La peliceleste no le cree y dice que está mintiendo, ya que los demonios no tienen corazón y el rey demonio intenta acabar con toda la humanidad. Yoki le dice que tal vez luzca como un demonio, por su cuerno, ojos, alas y colmillos. Sin embargo, en realidad reencarnó desde otro mundo. La sacerdotisa le pregunta a qué se refiere con que reencarnó. Él contesta que puede parecer un demonio, pero es un ser humano por dentro. Entonces la peliceleste le pregunta para qué sirve al rey demonio, ya que con lo fuerte que es podría vencerlo. Esto Yoki lo sabe muy bien, pero si matara al rey demonio, eso lo convertiría en su sucesor, y es lo que menos quiere que pase. Todo esto lo llevó a encerrarse sin poder hacer nada. Si debía seguir viviendo así, prefería que todo llegara a su fin. Al menos esto era lo que pensaba hasta hace un tiempo, porque entonces apareció ella, repitiendo que fue amor a primera vista. Aunque solo haya pasado un mes, por fin se sentía vivo desde que renació como un demonio. Incluso la dibujaba cuando pensaba en ella, y ahora ya puede morir en paz, pero la sacerdotisa le dice que no puede hacer eso. Le recuerda que tiene un enorme poder, y si de verdad tiene un corazón humano, debe usarlo para ayudar a otras personas. Tirando su báculo le dice que todavía está a tiempo, y la alcanza su mano, diciendo que salga a conocer el mundo con ella. Así volvemos al reino de Clarines. Todos están celebrando y vemos como el héroe Yuga y compañía están frente al rey. Este les felicita por abatir al rey demonio que tramaba destruir su mundo. Por ende, Darth Olta Clarines declara que los próximos 3 días celebrarán la victoria de los héroes que pusieron punto final a la guerra. Poniéndose de pie, ordena celebrar la gran hazaña de sus héroes, mientras que de lejos vemos a Yoki en dirección a donde vive Cecilia, pero antes de verla debe arrancarse su cuerno. Vemos como los héroes se pasean en carro por el reino. La maga y Yuga están contentos de haber ganado, pero no hubieran podido de no ser por Cecilia, alegrándose que esté bien, y vemos como la maga se siente mal. Ahora volvemos con Yoki, yendo a inscribirse a un gremio. El recepcionista saca un papel para que lo llene con su información. Hecho esto, le da su tarjeta del gremio, empezando por el rango F, el más bajo. Le comenta que iría subiendo de rango mientras completa misiones, y se tardará un mes de subir del F al E, avisando también que no pierda su tarjeta, especialmente estos 3 días. Cuenta que el personal se fue a disfrutar del festival, y si lo pierde le dará todo el papeleo a él. Se presenta como Kramen y le desea muchos éxitos. En su primer día, Yoki consigue un par de monedas, dice que debe subir de rango para ganar más, y así finalmente declararse a Cecilia de nuevo, jurando que hará crecer el amor entre ellos. Al día siguiente vemos como las personas murmuran sobre que una persona ha estado subiendo de rango a un ritmo increíble. Yoki entra al lugar y sin descaro le dice a Kramen que quiere aceptar unas cuantas misiones. Este le reclama por hacerlo chambear e interrumpirlo mientras leía su libro. Le señala a otra recepcionista disponible, pero nuestro prota le dice que ya se acostumbró a venir con él, además que trabaja más rápido. Kramen se siente halagado, así que acepta atenderlo. Viendo las misiones le pregunta quién diablos es. Nuestro muchacho contesta que es un simple aventurero novato común y corriente. Kramen no se traga ese cuento. Plantando su mano en la mesa le dice que alguien que pasa de rango F a rango D en una semana no tiene nada de común. Viendo que no era normal subir de nivel tan rápido, Yoki entra en pánico, pero hace como que no. Kramen lo mira un rato, pero lo tranquiliza, pues lo estuvo investigando y sabe que no hizo nada fraudulento. En eso una encapuchada llega al lugar, claramente es Cecilia. Esta se acerca cuando Kramen le dejaba en claro a nuestro prota que él no era una recepcionista. La waifu le pide a Kramen que cancele los encargos, ambos la reconocen, pero esta les pide que guarde silencio. Sin más, Kramen los deja solos. Yoki saluda a Cecilia con naturalidad, pero esta le pide hablar un momento y lo invita a su casa. Es así que llegan a su mansión. Al bajar, nuestro protagonista es detenido por uno de los guardias simpáticos de Cecilia. Este lo interroga, sin embargo la waifu baja para defenderlo diciendo que es su amigo. Destruido, el guardia es alejado por su compañero, quien le pide que se comporte. Yoki por su parte se pone contento de que lo haya llamado amigo. Ya estando en privado, ambos empiezan a platicar. Cecilia
Cecilia se disculpa por no haber podido verlo antes. Yoki la tranquiliza. Después de todo, él también estaba ocupado viviendo la vida del aventurero. Es más, le sorprende el hecho de que haya podido encontrarlo. Ante esto, Cecilia comenta que fue fácil, porque rondan muchos rumores sobre un aventurero novato que ascendió a rango D en tan solo un pestañeo. Y con respecto a ello, le pide un favor. Yoki le pregunta de qué se trata. Entonces Cecilia le pide que deje el gremio de aventureros. Nuestro prota le pregunta el motivo, así que Cecilia le explica de manera sencilla que hace poco el héroe venció al rey demonio, pero aún acechan algunas amenazas. Yoki dice ser consciente de que los otros monstruos y demonios no van a desaparecer por arte de magia. Cecilia le da la razón en eso, pero agrega que es probable que estalle una guerra entre naciones humanas. Después de todo, han visto muchos indicios de ello. Menciona que últimamente el héroe ha recibido varias propuestas de matrimonio de otros países. Escuchar esto molesta a nuestro prota, pero Cecilia aclara que no se trata de eso. Menciona que los países están utilizando estatus, dinero, matrimonio y engaños para obtener capital humano y poder militar. Tratándose de eso, Yoki le pregunta si acaso se refiere a que están buscando peones para la guerra. Cecilia asiente con la cabeza a manera de afirmación y comenta que como aventurero ha subido de rango muy rápido. Considerando su fuerza, podría ser uno de los pocos con rango S del país, y si eso pasara, los demás países no tardarían en darse cuenta. Además que si lo reclutan y usara su poder demoníaco por accidente, lo usarían como herramienta para conquistar el mundo o algo peor, lo tacharían como enemigo y su vida en este mundo acabaría. Por eso le pide que mantenga su perfil bajo. Yoki entiende lo que dice, pero también debe ganarse el pan. Cecilia también pensó en eso, ofreciéndole contratarlo para que le pague ella misma, ya que no puede permitirse lo que vale alguien de rango S. A cambio hará todo lo que esté en sus manos, rogando que lo haga por la paz de su país. Inesperadamente Yoki le exige que no se rebaje ante él, preguntando si cree que otra nación puede reclutarlo. No importa cuántas mujeres hermosas le ofrezcan su mano, él nunca aceptará ninguna, preguntando si sabe por qué, porque Yoki solo tiene ojos para ella. Luego de esta exagerada declaración, Cecilia se ríe por decir eso sin vergüenza, mientras que Yoki se da cuenta que su antiguo yo lo poseyó de nuevo. La Peliceleste se disculpa, diciendo que se preocupó en vano, y está de acuerdo en que siga en el gremio de aventureros. Yoki se lo agradece y avisa que intentará no llamar la atención. En eso alguien toca la puerta, preguntando a Cecilia si puede pasar. Ella es Celia Aquarain, la madre de Cecilia. A Yoki le da gusto conocerle y se presenta muy nervioso. La madre se disculpa con él por aquello que pasó con su guardia y la falta de respeto cuando llegó. Él le dice que no se preocupe, no tiene por qué disculparse. A Cecilia le gusta que sea muy amable y avisa que su sirvienta Sofía les dirá un par de cosas luego. Yoki piensa que el regaño de una sirvienta no servirá de mucho, y entonces Sofía pregunta cuántos huesos quiere que le rompa. Esto toma frío a Yoki y a Cecilia también. La madre le dice que lo dejará al criterio de la sirvienta, y Cecilia le pregunta si eso era todo lo que quería hablar. Celia recuerda y ahora sí irá al grano, pidiendo a Sofía que se retire y los deja solos para que hablen. Ahora Celia le pregunta a Cecilia si ya se lo contó. Ella contesta que no es necesario decirlo. Yoki no entiende nada y pregunta de qué están hablando. Aquí la madre cuenta que su hija ha recibido muchas propuestas de matrimonio. Yoki no puede creer que otros hombres están detrás de su Cecilia. Incluso el mismísimo héroe le propuso matrimonio. Esto molesta a la Peliceleste y la madre recalca que ni el héroe es inmune a sus encantos. Yoki, escuchando todo esto, se pregunta quién se cree ese héroe, pues de seguro ya tiene princesas detrás de él y aún así quiere interponerse entre su amada y él. Por tanto grito, Cecilia le dice que se calme, aclarando que ha rechazado a todos los pretendientes, incluido al héroe. Se lo juró de verdad y le pide a su madre que no diga más cosas que no vienen al caso. Entonces Cecilia le pregunta a Yoki si él también quiere a Cecilia. Este, todo tímido, pregunta si se le nota demasiado. Entonces la madre se sienta a su costado y acercándose le pregunta por qué no se casa con ella. Esto toma desprevenido a Yoki. Ni Cecilia atiende por qué le propone eso. Yoki le pregunta qué trata de decir, pero Celia solo pide que le diga si lo hará o no lo hará. Yoki voltea la mirada viendo a Cecilia, notando que está muy extraña, así que se disculpa con su madre y mirando el techo con ojos de enamorado, le cuenta que ya se ha declarado, pero fue rechazado. Ahora trabaja como aventurero, pero cuando consiga estar más estable, volverá a pedírselo de nuevo. Todo esto va sonrojando a Cecilia, y la madre medio como que se cansa de lo que dice, así que lo detiene, destacando que rechazó la propuesta de su propia madre. Yoki se disculpa si la ofendió, pero quiere respetar lo que ella quiera, a lo que Celia dice que está aprobado, preguntando quién entregaría a su hija así como así, revelando que era una trampa, y espera que se vuelvan más cercanos, diciendo por último
que tiene su bendición, y afuera Cecilia dice que le cayó muy bien a su madre. A Yoki solo le queda creerle, y Cecilia le pregunta si tanto le preocupa, contestando que le importa porque es su familia. Antes de irse quiere pedirle un favor, y es que lo deje llamarla por su nombre. A Cecilia le parece bien, a cambio ella también lo hará, haciendo que Yoki grite de felicidad. En un cambio de escena vemos a Yoki peleando contra una bestia. Yoki va esquivando los ataques como si nada, y haciendo uso de su Thunderbolt los incapacita con facilidad. Luego de esto le quita sus plumas a la cocatriz. Según Kramen, dijo que le tomaría al menos una semana completar esta misión, sin embargo lo logró en un solo día, hasta que recibe varios ataques sorpresa, pero todos ellos eran sus compañeros. Todos se alegran de verlo bien, preguntando dónde se había metido y por qué ahora parece un humano. Shek helada le dice que Duke estaba muy preocupado por él. Happins pide que les explique, ya que cuenta lo que pasó con la sacerdotisa, y por eso ahora vive como un humano aventurero, pidiendo que ellos también vivan con libertad. Ninguno lo termina de entender, pero se niegan a dejarlo solo y quieren acompañarlo. Además, si él pudo esconder su identidad, ellos también lo harán. Ante la insistencia de Yoki, terminan aceptando, diciéndoles que estén preparados para lo que viene. Tiempo después, vemos a Cecilia molesta con Yoki porque desplumó las alas de Happins. Ahora que los demás la conocieron, le aplauden por lo buena que es. Más tarde hablan sobre la especie que son. Duke es un Dullahan, Happins es una arpía y Shek es un pixie. Duke menciona que selló su casco a la armadura, así que ya no puede quitarse la cabeza. Yoki destaca el hecho de que ahora Duke hable bastante, a lo que Duke cuenta que era porque detestaba a Yoki. Recuerda cómo Yoki no salía de su cuarto, ni aunque el señor Saeki le diera órdenes. Esto para Duke era inaceptable. Intentó hacerlo entrar en razón, pero siempre perdía, hasta que lo hizo cambiar de parecer. Por eso ahora aprecia mucho a Yoki. Happins y Shek también lo aprecian, hasta que recién se dan cuenta que ya no están. Es así que van a buscarlos antes de que alguien más los vea, hasta que ven a Shek durmiendo en Celia. Ella les cuenta que lo vio corriendo por el jardín, así que lo acompañó. Cecilia le pregunta si no vio también a una chica. Celia contesta que sí, y ahora mismo está con Sofía, la sirvienta en casa, a quien le está enseñando los modales de su trabajo. Todos llegan viendo que Sofía ya la puso a trabajar, explicando que ella es una amiga de Yoki. Sofía se disculpa por pensar que era una trabajadora nueva. Ellos también se disculpan por dejarla, y Yoki le pide a Happins que se cambie. Sin embargo, ella se niega, diciendo que quiere trabajar, pidiendo a Sofía que le enseñe todo lo que sabe, así que la lleva a conocer el cuarto de los empleados. En la tarde los chicos se despiden de Happins y le desean mucha suerte en su nuevo trabajo. En eso la suegrita se acerca a Yoki, le menciona que aparte de sus deberes como sacerdotisa, su hija debía atender a gente importante como parte del grupo del héroe y no ha descansado casi nada, así que se asegurará que mañana tenga el día libre y así puedan divertirse juntas. A la mañana siguiente, nuestro protagonista se encuentra esperando pacientemente. De repente un carruaje aparece y de esta baja Cecilia muy bien vestida. Yoki queda hipnotizado por su belleza. Algo nervioso le comenta que esos lentes se le quedan bien. Ceci aclara que son parte de su disfraz, ya que sería terrible que la reconocieran como miembro del grupo del héroe. Pero bueno, dejando esto de lado, se disponen a disfrutar del día. Pasean en la ciudad, visitan una florería, acarician un gato de la calle, hacen que Cecilia se pruebe vestidos y finalmente llegan a una tienda de accesorios. Cuando estaba por entrar, el héroe y su Mikana los reconocen, así que se acercan para saludar. Este ignora a Yoki y le pide a Cecilia que los acompañe. Cecilia intenta decirle que viene acompañada. Sin embargo, el héroe, luego de ver a nuestro protagonista, le dice que da igual y que mejor vaya con ellos. De esta manera se la lleva al interior de la tienda. Mikana se molesta por haber arruinado su primera cita con Yuga. Dirigiéndose a nuestro prota, le recomienda apresurarse con Cecilia para que así finalmente Yuga se olvide de ella. Dicho esto, entra con los demás. Yoki se queda viendo y recordando que Cecilia rechazó la propuesta de matrimonio del héroe anteriormente, no piensa perder. De este modo se acerca a Cecilia y le pregunta si le gusta algo, pues de ser así se lo podría comprar. Cecilia acepta la oferta, pero todo esto estaba siendo escuchado por Yuga, quien no duda en interferir y decir que también escogerá algo para las muchachas. En eso Yoki ve un colgante, se lo muestra a Cecilia y le pregunta si le gusta. La peliceleste destaca lo bonito que está, pero en eso aparece Yuga con uno mucho más grande. Al intentar colocárselo, por accidente le quita el disfraz y hace que todos descubran sus identidades. La gente los empieza a rodear y Yoki es dejado de lado. Preocupado por Cecilia, va a buscarla, pero en el camino se encuentra con un grupo de mujeres rodeando a otro chico apuesto. Yoki no lo logra reconocer, entonces un ciudadano le dice que solía ser el espadachín del equipo del héroe.
Sasuke y que ahora es capitán de los caballeros Raven, el espadachín calladito. Siendo así, Yoki lo reconoce, así que notando su incomodidad por la multitud lo ayuda, gritando que el héroe está cerca. Al escuchar esto, todas salen corriendo en su búsqueda, cosa que Yoki aprovecha esto para huir juntos. Luego de escapar, Yoki se retira, aconsejando que para la próxima se disfrace, hasta que escucha que tiene una voz muy femenina, siendo esa la razón de por qué era muy callado. Raven le comenta que no se ría de él, a lo que Yoki dice que no lo hará, porque todos tenemos cosas que ocultar, como que él es un demonio. Raven destaca que no es como el resto, ya que la mayoría se ríen de él. Dicho esto, Yoki ya se iba. Sin embargo, Raven le pregunta si no le gustaría ser su amigo, debido a que solo su hermano y su madre no se han reído de él. Yoki le comenta que no tiene problema y está encantado de conocerlo, hasta que recuerda que debe ir a buscar a Cecilia y se despide de Raven. Ya en el parque, Yoki se siente mal porque arruinaron su primera cita, mientras que Cecilia también lo busca, hasta que encuentra a un niño llorando. Cecilia se acerca para ayudarlo. Cuando se arrodilla, le pregunta por si no estaba con su madre. Sin embargo, el niño le dice que ya no está y se pone a llorar de nuevo. En ese momento aparece Yoki riendo, diciéndole al niño que no llore más, porque el gran aventurero Yoki buscará a su señora madre por cielo, mar y tierra. Esta presentación es interrumpida por Cecilia, preguntando qué hace. Yoki solo dice que quiere animar al niño, cosa que dio resultado, ya que le dio gracia que lo regañaran. Así pasean buscando a la madre del niño. Yoki piensa que Cecilia debería volver a casa por si la ven de nuevo. Sin embargo, ella le comenta que no se preocupe y que ya pensarán en qué hacer cuando pase. Por otro lado, el héroe sigue buscando a Cecilia. Mikana le comenta que mejor se vayan antes de que los descubran de nuevo, pero Yuga sigue apegado a encontrarla, dejando sola a Mikana. Cuando por fin encuentra a Cecilia, se da cuenta que Mikana no lo siguió. Al día siguiente le cuentan a Yoki que Cecilia se desmayó. Celia explica que por cansancio acumulado, pero solo le dio un resfrío, y Yoki no tiene la culpa de nada. Por otro lado, el héroe llegó cuando se enteró que estaba enferma y quería quedarse a cuidarla. Sin embargo, Sofía lo mandó para su casa. Celia cuenta lo que su hija le contó sobre lo que hizo Yoki por ella, pidiendo que vaya a ver cómo está. Sofía lo guía hasta la habitación y le avisa a Cecilia que tiene visita. De inmediato la peliceleste se prepara y cuando está lista, Yoki ingresa. La waifu se disculpa por recibirlo de esa manera. Sin embargo, Yoki le comenta que en realidad él tiene la culpa, puesto que la llevó a ese lugar pese a que sabía que estaba cansada. Viendo que se siente culpable, Cecilia le dice que como compensación la volverá a invitar a salir cuando puedan. Yoki asume que le está proponiendo una cita. Bastante feliz le dice que no volverá a fallarle, pero que por ahora descanse para que se recupere bien. Ambos comienzan a reír, pero en un momento Cecilia tose. Sofía se molesta por esto, así que agarra a Yoki y lo bota de la casa agradeciéndole por la visita. Pero antes de que cierre la puerta, Happins lo despide llamándolo capitán de Bilucho. Sin más, Yoki se va. No obstante, en la entrada se encuentra con Raven. Este le pregunta qué hace en ese lugar. Nuestro prota le cuenta que Cecilia le pidió que viniera. Le pregunta por su motivo, pero suponiendo que no quiere contestar, no insiste. Dejando esto de lado, Raven le pregunta si podría pedirle un consejo. Le confiesa que hay alguien que le gusta y pues como le acompleja su voz, tiene miedo, aunque anteriormente ella le dijo que envidiaba su linda voz. Yoki intuye que es una buena persona. Raven se lo confirma. Sin embargo, entonces le pregunta qué hacer, ya que no tiene nada claro. Yoki lo compara con un adolescente de secundaria. Furioso porque él sí es guapo, lo sujeta de los hombros y le hace saber que es casi el hombre perfecto, así que no tiene nada de qué preocuparse. Dicho esto, lo incentiva a ir a declararse. Raven acepta su consejo, quitándose el sombrero y las gafas. Se despide, diciendo que ya se siente más seguro para confesarse. Cuando se va, Yoki recién se pregunta por qué él está en ese lugar. Malinterpretando todo, asume que Raven está enamorado de Cecilia. Yoki entra en pánico, pues acaba de animar a su rival en el amor, aunque también trata de convencerse que Cecilia no lo aceptará así como si nada, pero también fueron compañeros de grupo y ya no sabe qué pensar. En eso comienza a imaginar que Cecilia lucha contra un demonio y cuando cae agotada, Raven aparece para sujetarla, diciendo que él será quien la proteja. En lo que Yoki se torturaba él solito con su mente, vemos como Raven regresa decaído. Yoki le pregunta qué le pasó, sin embargo solo se disculpa y se va. Más tarde Yoki vuelve para ver a Cecilia, sin embargo Sofía no lo deja pasar porque ya había venido en la tarde. Le comenta fríamente que Cecilia ya se fue a dormir y que vuelva otro día. Entonces Yoki le pregunta por Raven. Aquí Sofía le cuenta que llegó para ver a Happins, descubriendo que fue a ella quien se la había declarado. Luego de esto Yoki va a ver a Happy. Este le pregunta
pregunta si un chico pelirrojo vino a verla. Le cuenta que es un amigo suyo y quería confirmar si le dijo que le gustaba. Happy afirma que así fue, sin embargo le dijo que era imposible. Este rechazo le duele hasta a Yoki, suponiendo que es normal que no le guste. Sin embargo, Happy le comenta que no es por eso. Entonces Yoki le pregunta a qué se refiere con imposible y cómo fue que se conocieron, pero Happy se va repitiendo que es imposible. Ya más tarde junta a sus dos amigos para contarle el chisme y hablar de Raven y Happins. Shek recuerda a Raven como al que siempre Happy vencía, y Duke le pregunta a Yoki por qué dejó que un humano se le acerque tanto a Happy, ya que duda que le alegre que un humano le diga que le interesa. Menciona que las arpías son naturalmente atractivas, así que muchos humanos las capturan para quitarle sus plumas. Cuenta también que Duke se unió al ejército demoníaco luego de salvarla. A Shek no le parece que Happy odia a los humanos, ya que algunos son buenos. Además se hizo sirvienta porque le gustó la gente de la mansión. Yoki le da la razón. Además que Happins debe saber que Raven no es un mal tipo, así que a Duke no le queda más que confiar. Al día siguiente Yoki va al gremio, pero no encuentra a Kramen. En eso otra recepcionista lo reconoce como el chico del que siempre habla el vicemaestro, refiriéndose a Kramen. Esto sorprende a Yoki, sin embargo la señorita también entiende su sorpresa. Cuando Yoki le pregunta en dónde está, la señorita se lo cuenta en voz baja, y es que está hospitalizado. Más tarde Yoki visita al vicemaestro. Kramen se sorprende cuando lo ve y le preguntan qué le pasó. Contesta que hizo enojar a su esposa. Cuenta que el otro día fue su aniversario. Estaba eligiendo un regalo para ella, pero no se decidía por cuál. Así se pasó todo el día pensando, hasta que lo echaron sin comprar nada. Como llegó tarde a casa, su esposa creyó que había olvidado su aniversario, dejándolo como está ahora. Con esto Yoki comprende por qué la señorita de antes no quería decirlo en voz alta. Yoki imagina que su esposa debe ser muy fuerte, y Kramen le comenta que llegó a ser aventurera de rango A, el mismo rango que él. Completaron muchos encargos como pareja, siendo apodados el dúo indiferente invencible, apodo que presume con mucho orgullo. Yoki se disponía a curar sus heridas, sin embargo el viejo se negaba, exclamando que quería que su esposa lo cuide hasta que se sane. Justo en ese momento llega la dichosa esposa. Yoki descubre que se trata de Sofía. Este queda sorprendido, sin embargo el esposo cambia de actitud y la recibe alegremente llamándola amorcito. Esto molesta a Sofía, quien le da un taconazo en la cabeza exigiendo que no le diga amorcito. Este solo sonríe victorioso porque pudo ver debajo de su falda. Sofía le comenta que le da igual. Yoki pregunta si está segura. Esta contesta que sí, después de todo son esposos. Luego de esto Sofía agradece a Yoki por visitarlo. Nuestro prota le comenta que no es nada, pero aprovechando que está ella, le pregunta cómo está Cecilia. Sofía contesta que ya no tiene fiebre y se encuentra mejor, pero salió a encargarse de algunos recados. Esto desanima un poco a Yoki. Sin embargo, entonces le pregunta si es cierto que los regalos son importantes para las chicas. Sofía de inmediato asume que su esposo le contó algo. Yoki, al notar esto y para salvar la vida del pobre hombre, deja en claro que no fue así, sino que solamente le gustaría hacer algo por Cecilia que la haga feliz. Siendo ese el caso, Sofía le comenta que mientras lo haga de corazón, sin duda lo apreciará. Al escuchar esto, Yoki se alegra y agradecido por su consejo se marcha. Ahora en la ciudad lo vemos imaginándose una vida de casados con Cecilia. Este se sonroja y se pregunta por qué demonios está imaginando eso en su mundo interior. Ya luego lo vemos llegar a la residencia de los caballeros. Entra a la habitación de Raven y encuentra a este tirado en su cama sin ganas de vivir. Se acerca y le pregunta si está bien. Al ver que no contesta, menciona el nombre de Happins. Al escuchar esto, Raven reacciona y le pregunta cómo sabe ese nombre. Yoki revela que la conoce desde hace mucho tiempo y por eso le gustaría ayudar. Le pide que le cuente sobre ambos. Raven cuenta que todo comenzó un día en el que patrullaba él solo. Unos malandros la estaban acosando en un callejón. Raven decidió intervenir. Venció a uno. Entonces cuando los otros vieron que era de la orden de caballeros, optaron por huir. Sin más se despidió de Happins, pero esta lo detuvo y le agradeció. Raven contestó que solo hacía su trabajo. Al hacerlo se percató que escuchó su voz. Avergonzado estaba por irse, pero Happy le dijo que tenía una linda voz. Obviamente Raven consideraba esto absurdo. Sin embargo, Happy le volvió a decir que era linda y que la envidiaba. Tras esto se despidió. De vuelta al presente, Raven menciona que su uniforme se le hizo familiar. Entonces Yoki comprende que por eso fue donde Cecilia. Raven le pregunta si también la conoce. Yoki contesta que sí. De ese modo le cuenta su historia. Raven queda asombrado por su determinación y se deprime aún más al no poder ser como él. Yoki le pide que no lo haga. Le revela que Happy tiene dificultades
dificultad al tratar con los hombres por traumas del pasado. Raven comprende que por eso lo rechazó, ya que su confesión tan repentina la espantó. Yoki duda que sea por eso, pero entonces le comenta que aún es pronto para darse por vencido. Lo anima a seguir y propone salir juntos para despejar la mente. Así pasamos a una tienda donde otras parejas se compran cosas. Raven le pregunta a Yoki si no los verán extraño, pero a él no le preocupa. Entonces ve que el regalo de Cecilia sigue ahí, así que lo compra esperando que le guste. En eso ve a Raven observando qué comprarle a Happy. Este se acerca señalando un adorno con forma de flor, diciendo que a Happy le quedaría perfecto. Raven lo quiere comprar, pero se pregunta si a Happy no se asustará al recibir un regalo de un hombre que apenas conoce. Yoki, como un experto en el amor, le comenta que mientras lo haga de corazón, sin duda lo apreciará. Raven no le cree del todo, pero está seguro que a Happy le gustaría el diseño y se lo dará cuando vuelva a verla. Es así que se lo compra, pero para no hablar, escribe en un papel que se lo va a llevar. En eso Mikana aparece, reconociendo a Raven y a Yoki como el acompañante de Cecilia. Mikana los molesta por venir a estos lugares, sin embargo Yoki contesta que vinieron a comprar un regalo para sus amadas, pero Raven no quería que se enteren. Sabiendo esto, Mikana confirma que Yoki estaba interesado en Cecilia, pero más le sorprende a Raven. Como no le contesta, Mikana entiende que es su culpa por reírse cuando lo conoció. En eso notan que toda la tienda los estaba viendo, así que Mikana los invita a hablar en otro lugar. Yoki estaba por negarse, pero Raven le pide que vayan. Así llegan a un local de comida, pero en lugar de hablar, Yoki y Raven se ponen a comer para no decirle nada más. Pero Mikana les comenta que pensaba darles información de Cecilia, lo que termina por convencer a Yoki. Mikana le pregunta qué tan lejos ha llegado con ella. Yoki le cuenta que aún no son nada, además que tiene muchas propuestas de matrimonio como las del héroe. Mikana sabe que el héroe ya ha sido rechazado porque no deja de hacerla enojar. Se entromete cuando se cambian y se bañan, además que siempre está rodeado de mujeres. Le advierte a Yoki que es muy peligroso hacer enojar a Cecilia, así que debe tener cuidado. Dicho todo esto, pasa con Raven. Sin embargo, Yoki no quiere que se entrometa en su amor, pero Mikana también quiere ayudar, además que no tiene a nadie con quien hablar de estas cosas. Raven deduce que ella también necesita ayuda y menciona que Yoki es bueno aconsejando. Siendo así, les cuenta que Yuga está molesto con ella por algo que Raven también sabe y le hace jurar a Yoki que no dirá nada. Entonces le cuenta que perdieron muchas veces en el castillo del rey demonio. Yoki, que ya sabía todo esto, no sabe cómo reaccionar. Le cuenta que siempre que perdían los curaban y lo botaban al pueblo más cercano, pero también le mintieron a ese pueblo diciendo que volvieron para prepararse mejor para proteger el honor del héroe hasta que se acabaron los recursos. Pero entonces el demonio propuso que dejaran a Cecilia y ella no dudó en convencer al resto de aceptar el trato, pero ahora cree que Yuga jamás la perdonará por haber tomado una decisión tan cruel, y si bien no se lo ha dicho y se comporta con alegría, puede sentirlo. Le pregunta a Yoki si él también la odia, pues casi hace que maten a la sacerdotisa que tanto ama. Raven le pide a Yoki que no culpe a Mikana. Después de todo, él también tiene la culpa por no haber dado su opinión. Tratándose de eso, Yoki considera que fue el causante de todo, ya que incluso hizo que el grupo del héroe se distanciara. A todo esto les pregunta si le han dicho a Cecilia lo que sienten. Mikana contesta que no. Al fin y al cabo, no cree que sea adecuado decir que la sacrificó para proteger el honor de Yuga porque estaba enamorada de él. Siendo así, Yoki le pregunta si acaso seguirá viviendo con esa incomodidad. Le pide que piense las cosas un poco más. Mikana le da la razón. Agradeciendo por su consejo, se despide de ambos. Habiendo escuchado esto, Raven comenta que él tampoco quiere que acabe así. De este modo van a hablar con Happins. Una vez llegado a la residencia de la familia de Cecilia, ven a Duke en el jardín. Yoki aprovecha para presentarle a Raven, pero Duke lo reconoce como el tipo que le declaró sus sentimientos a Happins. Mostrándose a la defensiva, le pregunta por qué vino, si acaso quiere que lo rechacen otra vez. Yoki le pide que se calme. Disculpándose con Raven, le comenta que Duke es amigo de Happins, así que está preocupado por ella. Duke le pregunta a Raven qué pretende. Deja en claro que no dejará que nadie con malas intenciones se acerque a Happins. Raven permanece en silencio, cosa que molesta a Duke, el cual le recomienda marcharse, pues no piensa confiarle a su compañera un debilucho como él. Yoki ya iba a decir algo, sin embargo Raven lo detiene. Sincerándose, reconoce que no sabe nada sobre Happins y que tampoco piensa en qué debería hacer cuando la ve. Duke exclama que lo normal sería decir que la protegerá o la hará feliz. A esto Raven contesta que esas cosas no serían sus palabras. Justo en eso ven a la susodicha hablando con Zeke. Duke se harta y le dice a Raven que le diga sus propias palabras. Raven se arma de valor
valor. De este modo lo vemos acercarse y disculparse por lo de la última vez, sacando un pequeño presente, le pide que lo acepte y le permita ser su amigo. Happin se sonroja, aceptando el obsequio y menciona que, si es solo ser amigos, le parece perfecto. El pelirrojo se alegra y termina la escena agradeciéndole. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, comenta la palabra consejo para saber que has llegado hasta el final. Aquí en pantalla te dejo estos dos videos guapos, como la persona que está mirando este video. Nos vemos hasta la próxima. Cuídate, toma agua, báñate y chao, chao.